Bien, compañeros, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. El día de hoy tenemos nuestro webinar académico relacionado a las extorsiones dentro de las obras públicas privadas, el cual, bueno, estos tiempos se ve pues de los profesionales que se encargan de llevar la obra, pues coaccionando a los obreros, ¿no? Condicionando pues su puesto de trabajo. En esta oportunidad nos va a acompañar el ingeniero Alexander Bermejo, es un ingeniero eh, con más de 15 años de experiencia. Él es ingeniero SOMA, especialista en seguridad y salud en el trabajo, ve el tema de bienestar social también. Mayormente tiene experiencias pues en obras fuera de Lima, en el interior del país, en el cual se ve bastante estos casos, ¿no? Por la misma necesidad. Entonces, vamos a recibir pues al ingeniero Alexander Bermejo en esta ocasión, quien nos va a comentar su amplia experiencia en las distintas obras que él ha participado. De Gracias. obras, ¿sí? O sea, básicamente son obras públicas y hay obras privadas, en las cuales se diferencian obras civiles, ¿no? Obras civiles que pueden ser, llámese obras viales, llámese obras hidráulicas, de edificaciones, obras portuarias, ¿qué otra cosa más? Ahí en Lima, por ejemplo, las aeroportuarias, ¿no? Lo que acaban de pasar con el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, obras de transporte público, ¿qué más? Obras de telecomunicaciones, y así, obras de energía, obras urbanas, ¿no? Y todas estas pueden ser, ya sean públicas o privadas. Entonces, las obras públicas por lo general son las que nosotros pagamos, son las que nosotros financiamos. Parece mentira, pero es lo común, ¿no? Son financiados por el gobierno y el gobierno quien lo financia somos nosotros. Entonces, en ese sentido, toda obra pública está destinada más bien, entre comillas, al bien común. Lo digo entre comillas porque ya ustedes podrán entender más adelante de repente, ¿no? Una obra pública es sinónimo de bien común y entonces por lo general lo relacionan con carreteras, con escuelas, con puentes, ¿no? Y las obras privadas, su propio nombre lo dice, ¿no? Son financiados, son proyectos financiados por entidades privadas, inclusive nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros construimos nuestra casa es una obra privada que nosotros la financiamos y le pagamos a nuestro albañil, a nuestro constructor, para que nos haga pues nuestra casa al gusto y medida que nosotros le damos. Esas son las pequeñas diferencias que hay. Les decía, mi actividad, mi experiencia parte de lo que es el área SOMA, es decir, seguridad, salud, también hay el medio ambiente ahí incluido. Y bueno, lo que se llama producción en campo. Les decía, mi experiencia básicamente es en construcción de carreteras. Y esto es lo que me hizo ir por todas partes del Perú. En realidad ya puedo decir que conozco algo del extranjero, pero conozco mucho más al Perú que creo yo muchos de ustedes. Lo único que me falta conocer en realidad es Madre Dios. Pero con respecto al tema que aquí nos convoca, básicamente recuerdo una obra, esto acá nomás cerca, en Chiclayo. Eh, Esta es la carretera que se hizo, carretera Pimentel, que va desde del puente de desnivel, que va por Santa Rosa, hacia el mismo balneario de Pimentel, que pasa pues por el Hospital Heisen, pasa por el MTC, pasa también por la señora de Zipán y por la Universidad de César Vallejo, por ahí también está, ¿no? Eh, y bueno, aquí yo pude ver todos los temas que ustedes están interesados en mencionar justo allí en esa obra. Porque en principio en ese entonces era 2014, 2015 creo, y era pues el tema que estaba en el boom ahí, los cupos estos, las personas que llegaban y de frente.
decían que eran sindicalistas y porque son sindicalistas llegaban a querer imponer el sindicato, llegaban con sendas cartas de presentaciones y obviamente, y obviamente a decirnos que si queríamos seguir trabajando teníamos que buscar la paz laboral. Esa paz laboral no resulta ser otra cosa más que una reverenda coima, por así decirlo. Discúlpenme las expresiones, no es mi intención ofenderlos, pero allí la paz laboral, eso es lo primero que se dice ahí. Esto sin tomar en cuenta el problema interno, ¿no? Ojo, este problema que les estoy mencionando es el problema externo. El problema interno es lo que viene dentro de la empresa o institución que hace o ejecuta una obra, cualquiera que ésta sea, ¿no? Sí, pues se tiene un residente, sí, pues se tiene varios especialistas, esto después de haber logrado conseguir la obra. ¿Cómo se consigue una obra pública? Esto ustedes lo saben, ¿no? Primero sale a licitación, se produce el concurso, las empresas se presentan sus dos sobres, ¿no? Uno que es esto, la propuesta técnica y otra que es la propuesta económica, y después de varios tiras y afloja, por ahí esto se hace, entre comillas, público el tema, gana el mejor postor, se otorga la buena pro y después de la buena pro el consentimiento. Solo después de todo ese procedimiento es que uno tiene la ejecución. Se puede decir que una empresa es que va a ejecutar esa carretera. Porque inclusive ni siquiera otorgada la buena pro, esto se puede decir que ya hay una empresa ejecutora, ¿no? Tiene que darse el consentimiento. Después de la buena pro, tiene que ser consentida y luego, después de eso, recién se puede decir que una empresa A, B, C, X, Y, Z, esto tiene la ejecución de la carretera. Para esto, eh, también se presentan algunas cosas, ¿no? Porque básicamente, antes se escuchaba mucho el tema del diezmo, ahora ya no es tanto, ¿no? Pero las empresas ya no ganan al 100% o al 120%, ahora ganan como que al 90%, 92%, y algunas que ganan inclusive al 80%, que son las posturas que en sí son las que se quedan con la obra, pero por lo general también tienen ahí algún tipo de arreglo, vamos a decirlo así, previo para poder llegar a esa instancia, ¿no? Luego se presentan pues los profesionales, ¿no? Y ustedes saben que, como en todo lugar, no solamente en construcción civil, como en todo lugar, llega pues esto, un gerente o llega el jefe de una empresa o llega pues el residente en este caso, y el residente pues conoce a Pedrito, Pablito, Juanito. Y son ellos los que más o menos tienen la oportunidad de ser convocados. No puede ser convocado un Josecito o un Luisito o de repente alguna señorita, ¿no? Que también son varias los profesionales ahora, ¿no? Porque simplemente no están dentro del radar de la persona que está a cargo, ¿no? Entonces el residente por lo general lleva a sus personales. ¿Y qué sucede con este personal? Bueno, pues, bueno, no son muchas las obras en las que yo he estado, pero, o sea, no son muchas en las que yo he llegado a ver esto, ¿no? Pero sí me he topado, como les digo, con esta obra, por ejemplo, en Chiclayo, que les comentaba, ¿no? En donde desde su inicio hasta su término hubo este tema ¿qué le digo?, de corrupción en todos lados y a todo nivel. Y es bastante difícil lidiar con eso y hay que saber esto, sobrellevarlo más bien si uno quiere mantener su puesto de trabajo también, ¿no? Porque esto nos volvemos, dice por acá mi mamá, esto nos volvemos unos expertos toreros, ¿no? Diplomáticos, esto, medio políticos, así como algunos amigos que conozco, ¿no? El tema es muy sencillo. Yo soy un trabajador, soy un albañil, vivo del día a día, vivo de mi sueldo y pues yo estoy necesitado del trabajo. Entonces, yo estoy dispuesto pues a hacer
lo que sea necesario, que guarde obviamente los lineamientos de lo moral para poder conseguir y acceder a ese trabajo. Y entonces, pues muchas veces suele pasar que de repente no el residente, pero sí el asistente o el asistente del asistente le dice, ¿sabe qué? Míreme, usted puede llegar a trabajar, pero esto, usted sabe, ¿no? ¿Cómo es? Algunas de esas expresiones siempre. ¿No? Y no solamente a nivel de residente, esto me pasó inclusive hasta con el área de mecánicos, ¿no? O sea, el jefe este de esta área, de equipos mecánicos, una persona que supuestamente hacía lo correcto, pero que no era íntegro, pues, ¿no? Porque sí, pues, las máquinas nunca dejaron de funcionar, siempre estuvieron operativas, nunca le faltó nada. Pero cuando yo fui a conversar con los proveedores, pues los proveedores le tenían que entregar algunas cosas de gratis, ¿no? Para que puedan seguir siendo nuestros clientes. Cuando conversé también con los trabajadores, resulta que como toda persona de construcción civil, y esto lo digo de manera muy graciosa, no estoy juzgando a nadie, ¿ah? Pero es que no serán, no serán ¿qué les digo esto? Para que se me entiendan, no serán tramposos ni mujeriegos, pero sí les gusta bastante el trago, ¿no? Entonces, eh, pasa que este jefe agarraba y pedía y solicitaba a sus trabajadores, a los que estaban dentro del equipo mecánico, solicitaba que los fines de semana pues fueran a comer, fueran por ahí a beber, ¿no? Y sí, bueno, sin mucha presencia obviamente de personal femenino, pero sí pues tenían que a él agasajarlo para que puedan seguir teniendo su trabajo. También sucedió que al momento de ir a solicitar el permiso para la ejecución de las obras, obviamente se tenía que ir pues a la municipalidad, también se tenía que ir a instituciones como el ALA, ¿no? La Autoridad Local del Agua, para que nosotros podamos acceder al recurso. Sí, pues también tuvimos que hacer algunas gestiones extracurriculares para que podamos tener esos permisos. Entonces, todo lo que ustedes están viendo allí se manifestó en esa obra. O sea, era de todas partes y por todos lados, porque inclusive el sindicato, eh, como al principio no les hicimos caso, simplemente llegaron, cogieron una botellita o dos botellitas de estas de vino que hay ahí, pusieron un poco de alcohol, aguardiente, ¿qué sería? No sé, lo más barato que encontraron, le prendieron un mechero y lo tiraron contra nuestras máquinas. Las benditas bombas Molotov en ese entonces existían todavía, ¿no? Y las incendiaron en Chiclayo. Esto pasó, ¿ah? No les estoy mintiendo. Entonces, cuando, cuando por el cargo mío, ¿no? Yo tuve que ir a conversar con todas estas personas, siempre me pedían algo, ¿no? No fue la excepción con la policía, porque tuvimos que recurrir a la policía. Y la policía me dijo, Un momentito, esto nosotros lo resolvemos facilito". Me acuerdo que me dieron hasta un lapicero cámara, ¿no? Me regalaron el lapicero para yo llamar a los patas estos del sindicato que resultaron siendo estos patas de la cruz, estas cosas que son ranqueados, ¿no? ¿Y qué pasó? Que finalmente después de haberles entregado una plata, simplemente los patas se desvanecieron. ¿No? Se perdieron. Y yo seguí con el problema, ¿no? Tanto fue así que llegó un día en donde hasta percutaron por sobre mi cabeza, ¿no? ¡Plah! Dieron un balazo ahí. Y eso hace, pues, que uno, pues, termine pensando o preguntándose el porqué de esas situaciones, ¿no? Uno no estudia
o no se hace profesional para recibir ese tipo de tratos. Y cuando, cuando yo recurrí al empresario, al dueño de la empresa, me dijo, sí, sí, ya, ya no te preocupes, vamos a seguir llamando a la policía. Pero el que vivía ahí y el que afrontaba todos los días el tema, ese era yo. No porque yo sea el residente o haya sido el residente, sino porque era pues, el encargado en ese entonces del área de sombra, el de seguridad, oye, cualquier cosa que pasaba, llamen al de seguridad, o llamen al ambientalista, o llamen al de producción. Y como todos esos era yo, entonces quien iba como carne de cañón era pues el que les habla, ¿no? Entonces sí, sí pude ver esas cosas. En lo que sí fue lo necesario, lo que tuve que hacer, es ya no solamente conversar ni con la policía ni con nadie, sino simplemente esto, en principio pedir ayuda al divino, que aunque no lo crean, este es el que te da la tranquilidad del caso, porque uno sale corriendo de ahí, Franco, ¿no? Esto, y después de eso, ya sentarse, tranquilizarse un poco y simplemente decirle, bueno, pues, ¿sabes qué, tú, señor ladrón? Mira, yo soy el que da la cara, sí, pero no soy el que maneja el dinero. Y yo te podría ayudar, sí, pero te podría ayudar, no sé, pues brindándote de repente un poco de material o un poco de concreto o un poco de asfalto para algún lugar para que tú necesites, o dándote algún tipo de esto, de estas cosas, de estos recursos. Pero no te voy a permitir darte un puesto de trabajo porque tú simplemente me estarías quitando el puesto de trabajo y no estarías trabajando. Entonces tampoco sería justo. Y no saben qué. Pues sí, pues pasó y pasó que los señores aceptaron el tema, ¿no? Entonces, como que ya fueron, les entró un poquito la conciencia y dijeron, ah, bueno, ya listo, no, no vamos a poder sacarte más, pero estas cosas se dieron. Con el jefe este de equipo mecánico fue que igual hasta lo filmaron. Se filmó, se evidenció el tema y se llevó la filmación a la policía. Y la policía sí pues actuó de oficio. Y sí, hubo su investigación, hubo estas cosas, pero les comento que el resultado hasta el día de hoy no se resuelve, ¿no? Hubo el tema este del juicio y todo lo demás, pero hasta el momento pues no hay ninguna sentencia a este tema. Lo que nos hace pensar, lo que nos hace pensar simplemente que bueno, pues la norma, la ley, las denuncias y la policía y todas las leyes están escritas, pero nunca están de más, ¿no? Entonces, lo que yo les recomendaría más bien es una cosa muy sencilla, tratar de ser lo más pensantes posibles, salomónicos posibles y llegar a acuerdos porque simplemente pues hasta los dueños son capaces de decir, porque a mí me lo decían mucho, ¿no? Son capaces de decir, sí, pues yo sé que me roban. Los mismos dueños saben que su personal les roba o saben que su personal está metido en cosas ilícitas, pero dicen, me roban, pero me producen. Entonces, esa era la frase que tenían en la boca todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué me quedaba hacer a mí? Era salir corriendo o renunciar del tema o simplemente poder afrontar el tema de otra manera. Y se sabe que nosotros estamos expuestos a estas situaciones pues todos los días, ¿no? Y en el curso donde ustedes están llevando yo aprendí la diferencia justamente de hacer lo correcto y de ser íntegros. Y resulta que las dos pueden tener conceptos bastante parecidos, pero el ser íntegro es no solamente hacer lo correcto, sino es hacerlo siempre, ¿no? Y esto de acá es, muchas veces nos hace ser mal vistos inclusive. Aquí me parece Sí. estar viendo una pregunta. Amigo Alexander, sí, Sí, muy interesante
tus comentarios al respecto, tu amplia experiencia nos hace ver pues que lo que muchas veces vivimos, de repente yo o algún otro compañero que puede estar percibiendo aquí, es poco también, pues, ¿no? Nuestro tema de construcción es muy amplio a nivel nacional. Eh, yo tengo conocimiento que apenas vamos por un 40%, creo, de implementación a nivel de infraestructuras, entonces tenemos mucho más por hacer. Entonces, si no seguimos tomando pues las acciones debidas sobre el tema de los valores, ¿no? Sobre el ser íntegros y todo ello, nos va a poder acarrear mayores problemas. Entonces, y más aún, pues no cuando vemos que las autoridades solo nos toman como una estadística más y no están haciendo nada para contrarrestar. En veces también, pues, la delincuencia está mucho más organizada que nuestra propia Policía Nacional, que nuestra misma Fiscalía, o incluso, pues, nuestras leyes, pues, tan ambiguas ahí que no acompañan, pues, no a poder dar un trato debido a a este tipo de delincuentes o atentados que se dan, como bien dices, ¿no? Pucha, te atentaron contra tu persona, muchas veces lo hacen de manera directa, indirecta, entonces tampoco es justo que un profesional se prepare tanto para poder estar exponiéndose al salir a buscar un sustento para el hogar, ¿no? Y como dices, el empresario en veces también se hace la vista gorda ya porque no tiene herramientas pues para poderlos combatir. Pucha, ¿qué me toca hacer? Unirnos, pues, ¿no? De repente a ellos de algún otro modo, pues, en algún momento también me tocó convencer a estos señores que nos dejen de molestar, pues, con un ofrecimiento de materiales. Ellos tenían que hacer una especie de local que ellos implementan. Entonces tuvimos que donarles, pues, ahí una cierta cantidad de cementos para que ya nos dejen de hostigar, porque ya era desayuno, almuerzo y cena verlos a los señores parados afuera de de la obra, o por donde estemos nosotros caminando, y ya los veíamos que nos seguían y pucha, y la verdad que es muy fastidioso trabajar así. Amigo, tenemos unas preguntas aquí de unos compañeros, a ver si nos puedes Sí, yo aquí estoy ayudar. viendo las preguntas en Sí. el chat del Zoom. Dice, ¿cómo manejar el cobro de cupos? ¿El gobierno hace algo al respecto? Bueno, y como les vuelvo a repetir, las normas, las leyes están dadas, inclusive esta norma de flagrancia, o sea, todo esto que está bien redactado, que está bien escrito, pero que una vez que pasan a manos ya de la fiscalía, todos estos simplemente pues se toman sus propios tiempos y allí se cuecen habas y obviamente pues uno sale perdiendo. Y por eso era lo que les recomendaba y que también acabas de comentar, ¿no? O sea, básicamente no es que hay que tenerles miedo, ¿no? Porque sí pues te pueden quitar la vida, te llegan a quitar la vida, ¿no? O sea, te extorsionan ahora, que es lo peor, ¿no? Pero sí, pues tendrías que más bien convocarlos. Oye, llámalos. En serio, llámalos. Que vengan a ti. En principio, todas esas agrupaciones tienen un solo propósito, el dinero, delinquir. En ese sentido, en construcción civil, pues gana pues quien es el sindicato reconocido. Y desde ahí partamos. Entonces, al inicio de la obra, si no se te presenta ningún sindicato, uff, qué bien, significa que estás en la sierra, ¿no? Pero si se te presenta algún sindicato, que es lo más común, entonces tú agarras y llamas. O sea, oye, tú eres sindicalista, bien, tú eres sindicalista también. Ah, pum, llámalos, ¿sí? Llámalos, que vengan contigo. ¿No? Cuando se encuentren estos dos, tres sindicatos, pseudo sindicatos, lo que van a hacer es pelearse entre ellos para hacer el sindicato, para hacer el sindicato reconocido. Eh, silencio uno. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tienes al sindicato, con ese más bien tranza, con ese más bien conversa. ¿Ya? Yo no te voy a dar puestos de trabajo, pero sí podemos ayudarnos mutuamente. Entonces ahí los escuchas y ahí vas a ver el tema.
porque no solamente es gente del sindicato o gente que extorsiona, la misma población para que te deje ejecutar su carretera, por ejemplo, también te pide cosas, ¿no? Porque si vas a pasar una carretera en la sierra, por ejemplo, tú vas a dejarle sin un metro de terreno o vas a cortarle pues la mitad de su casita o vas a pasar por el frente de su chacrita y entonces también te van a pedir cosas. Y más que nada, ya ese es el manejo que tú puedes tener, ¿no? No necesariamente darle el enfoque de un cobre de cupos, sino más bien, ¿sabes qué? ¿Tú quieres esto? Yo necesito esto. Transemos, vayamos arreglando el tema, ¿no? Porque no es que tú le diste las 10 bolsas o las 100 bolsas de cemento y nunca más te vuelven a fastidiar. Eso es mentira. Te van a fastidiar hasta que tú entregues la obra, ¿no? Entonces, no los repelas, no les pongas una barrera, sino más bien trata de tenerlos como amigos, entre comillas, conversa con ellos y de alguna manera siempre de a poco, de a poco, de a poco, de a poco, ir brindándoles alguna cosa o dándoles algo, pero que sea también a cambio de algo tuyo, ¿no? Que te dejen a ti chambear, pero que bueno, pues ya tómate pues, un cubito de arena o tómate, no sé, el ladrillito que me va a sobrar de construir alguna obra, ¿no? Alguna obra civil, ¿no? Alguna alcantarilla o alguna TMC. Eso con respecto al manejo del cobro de cupos. El gobierno hace lo que puede, entre comillas. No puedo hablar mal del gobierno y hablar mal de este gobierno es hablar mal de la mujer y no sería de caballeros hablar de una mujer, ¿no? Pero, hombre, yo creo que ustedes tienen sus propias opiniones y no creo que sean favorables. Sí, Salvo pues, mejor. sí, Salvo eso mejor. sí. Como dicen, bueno, casi todos buscamos respuesta, pues, ¿no? De las autoridades, según las preguntas acá de los compañeros. Incluso nos mencionan sobre el Congreso, pero lamentablemente, pues sí, 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 lo que tenemos plasmado ya en nuestra Constitución o en tantas de las leyes que nos puedan amparar, si no se materializa por parte del Ministerio Público o no se respalda de manera absoluta a la Policía Nacional, pues no vamos a hacer nada. Así se implementen otras leyes, pues no, si no se cumplen. O Es sea, como esta nueva aquí, ley, disculpa que te corte, es como esta nueva ley que han dado para los motorizados, ¿no? Estos señores que sí, tienen que andar con sus cascos, sus chalecos, y ya vemos, ¿no? Que ahora el ladrón ahora está mucho más protegido con su chaleco, con su casco, igual sigue delinquiendo, ¿no? los hemos camuflado prácticamente, ¿no? Claro. Entonces, no es que no se den las leyes o que el marco vigente no exista, porque existe y para todo, ¿eh? Pero lastimosamente, pues hasta que Pasa que llegue. nadie los hace cumplir, pues, ¿no? Nuestras autoridades no los hacen cumplir, entonces Exacto. estamos pasando por encima de las tantas leyes que podamos tener. Ujú. Entonces yo creo que al margen de crear más leyes es hacer respetar las que ya existen y que prevalezcan, pues, ¿no? Que sean Así sancionadas es. como tienen que ser para que aquella persona que está pensando delinquir tenga un poco de miedo y desistir, pues, ¿no? Porque eso es lo que queremos. En fin. Ujú. Amigo Alexander, vamos culminando este pequeño webinar. Muy agradecido a tu persona con tu exposición o tu presencia. Eh, esperemos haber tenido sí, una bonita experiencia para ti, para nosotros, ¿no? Entiendo, tienes bastante experiencia en este tema de obras y es grato escuchar pues todo esto. Y para muchos de los compañeros que hoy día nos puedan estar acompañando, aquí el compañero Roosevelt tiene una consulta. Compañero Roosevelt, adelante. Buenas noches, Alexander. Quisiera hacer una consulta, ¿no? Dígame. En tu amplia experiencia yo estoy viendo que, pues, lo que pasamos los constructores, ¿no? Ya sea con externos, con el tema del sindicato, que creo que has dado un buen acercamiento, una buena idea, una buena estrategia, ¿no? Como dices, tenerlos cerca, conversar con ellos, tal vez de poco a poco. Creo que lamentablemente a eso nos tenemos que adecuar para poder seguir adelante, porque
como tú bien dices, el tema del sindicato es bien delicado. Yo también he tenido unas experiencias así bien complicadas, ¿no? O sea, prácticamente son pseudo sindicatos, pues que en el fondo tienen un tema económico, ¿no? Mi consulta era en el otro tema, en el tema de corrupción, que también hay de algunos malos residentes, malos profesionales, ¿no? Que cobran cupos a los subcontratistas o a los obreros para que puedan trabajar. ¿Qué se podría hacer? No sé si tienes algún acercamiento también por ese lado. Es Y sería mi igual, consulta. Gracias. sí, es igual, es lo mismo. O sea, el tema ahí ya se convierte en más delicado todavía, porque tú tendrías que demostrar que el residente o el jefe de equipos o cualquier otra persona o el encargado pues, de seguridad o de producción o cualquier especialista, ¿no? Está haciendo un requerimiento o está condicionando tu puesto de trabajo para hacer un requerimiento, ¿no? Entonces, tú tendrías que demostrarlo en primer lugar y demostrarlo y Amigo demostrarlo, Alexander, tenemos aquí al compañero Roy Castañeda. sí. A ver, adelante, amigo Roy. Muy buenas noches con todos los asistentes. Bueno, Ingeniero Alexander, muy buenas noches. De todas maneras, de parte de todo el grupo, agradecerle el tiempo que se ha tomado para ilustrarnos, darnos todos los alcances desde su experiencia en campo. Y de parte de todo mi grupo de trabajo, muy agradecido con su tiempo, con la información que nos ha brindado. Esperemos que haya otras oportunidades donde podamos extendernos muchísimo más, quizás eh, con todo lo que abarca, ¿no? Desde los inicios de obra, cómo se licitan, cuál es todo el proceso, dónde está involucrado todo lo que es el grupo de corrupción, digámoslo extorsión, porque el cobro de cupos ya pasa creo que al rubro al área de extorsión. Eh, Vamos a tener quizás otras oportunidades para poder tener